Abran sus Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 5. Estamos continuando con el estudio de la carta a los Romanos, Romanos capítulo 5, en nuestra serie de predicación expositiva. Romanos capítulo 5. Hasta este momento de la carta, Pablo ha estado llevando de manera secuencial la condición en que todo ser humano se encuentra en relación con él. Ya vimos desde el capítulo 1 al capítulo 4, primeramente, Pablo nos ha dejado demostrado que toda persona está bajo el poder del pecado, apartado de Dios y siendo objeto de su ira. Después, Pablo continúa diciéndonos que hay una esperanza de salvación que se revela mediante el poder del evangelio y que tanto judíos como gentiles tienen la oportunidad de volverse en amistad hacia Dios. Es entonces que nos dice que la manera en que esto se hace es recibiendo de forma gratuita la justicia que Cristo compró con su sangre para aplicar esa justicia a todo aquel que cree. Al ser aplicada la justicia de Cristo en un creyente, este se convierte en un hombre justo y de esa manera puede entonces tener una relación con Dios y recibir todos los beneficios de su justificación. Es lo que Pablo nos ha estado diciendo, nos ha estado preparando ya completamente para que en el capítulo 5 entonces nos va a decir acerca de cuáles son estos beneficios de la justificación. Es lo que probablemente todos los primeros destinatarios de la carta estaban ya deseosos de recibir. Ya Pablo les había dicho que todos los hombres son pecadores, que no había ninguna oportunidad de ser salvos por su propia cuenta. Les dijo también qué era la justificación y cómo podíamos nosotros recibir esa justificación por medio de la fe en Jesucristo. Así de que ahora lo que seguramente están esperando es, bueno, ¿qué beneficios recibimos por haber sido justificados? Y es precisamente lo que vamos a considerar el día de hoy, y por eso la predicación de hoy la he titulado Los beneficios de la justificación. Vamos a leer Romanos capítulo 5, únicamente de los versículos 1 al 6. Y dice así: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Vamos a orar, hermano. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos has dejado. Señor, quita de nosotros toda distracción para poder recibir aquella palabra tuya que tienes para nuestra vida el día de hoy. Que podamos recibir con agrado aquellos beneficios de haber sido justificados únicamente por tu gracia. Que nos gocemos en la esperanza de la gloria futura y de esa manera podamos seguir nosotros manteniéndonos en esa fe en la cual tú nos has depositado, Señor. Te pedimos, Padre, que nos abras nuestros oídos espirituales para poder recibir tu palabra y de esa manera glorificar tu santo y bendito nombre. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nada puede traernos a nosotros mayor alegría que después de haber recibido una serie de malas noticias,
estemos expectantes de recibir alguna buena noticia. Y déjenme ponerles algunos ejemplos para ver de qué manera es que estábamos esperanzados también, así como los receptores de la carta, los romanos, de recibir aquellas buenas noticias que ya pues teníamos ganas de recibir. Por ejemplo, cuando estamos en la escuela y cuando el maestro nos da una mala calificación por culpa de nuestro mal desempeño, diciéndonos que nos va a reprobar, sentimos como que ya todo se nos vino encima, todo se acabó. Pero entonces el maestro nos dice, nos da una oportunidad y nos dice, preséntame un trabajo y es probable que te mejore la calificación. Así que nos esforzamos en hacer el trabajo, nos preparamos bien, lo presentamos al maestro, el maestro lo recibe. Y aunque esto es de gran alivio, aún no sabemos cuál es el beneficio que vamos a recibir, porque el maestro nomás recibió el trabajo, nos dijo, está bien, pero no sabemos cuál es el beneficio. En una relación personal que está a punto de romperse también por nuestra causa y que parece que no hay nada que hacer, de pronto se nos presenta una luz de esperanza, una oportunidad para restaurar esa relación e inmediatamente nos activamos, nos podemos hacer todo lo que está de nuestra parte, nos portamos bien y ahora ya solo esperamos el resultado de ese esfuerzo. O en una enfermedad que nos ha venido por nuestra imprudencia, por nuestro descuido personal, se nos diagnostica, se nos dice que hay una oportunidad de volver a tener salud, cumplimos con las instrucciones del doctor, los medicamentos a tiempo, la dieta también rigurosa que nos hemos puesto y también esperamos recibir los beneficios de nuestro esfuerzo. Estos ejemplos nos pueden servir para poder ahorita entrarnos en acerca de los beneficios de la justificación, pero aunque son unos ejemplos, vamos a decir, humanos, porque lo que vamos a ver ahorita es mucho más grande, vamos a tomar únicamente aquí de estos ejemplos como la esperanza que nosotros tenemos de recibir una buena noticia. Porque los ejemplos que vimos ahorita, pues se basan en el esfuerzo que hicimos. Sin embargo, los beneficios de la justificación, nosotros no hacemos ningún esfuerzo, todo se nos otorga por gracia. Todo se nos otorga por la bendita bondad del Señor. Así que los ejemplos nos sirvan únicamente para entender que estamos esperanzados a recibir buenas noticias. Estamos con ese gozo, con ese anhelo de recibirlas. Pablo ya nos ha dicho que hemos sido declarados justos ante Dios, que Dios ya no nos ve como pecadores y nosotros estamos esperando con ansias entonces que nos diga cuál es el resultado de eso que pasó. ¿Cuál es lo que nosotros vamos a recibir en base a que nosotros ya fuimos declarados justos, como lo vimos en el capítulo 3, al final del capítulo 3, donde nos habla acerca de lo que es la justificación? Espero que ya hayamos entendido cuando vimos esto acerca de la justificación. Como yo les comentaba, es un tema muy importante porque esto depende de nuestra comprensión del Evangelio. ¿Por qué somos justificados? ¿Cuál fue la manera en que fuimos justificados? ¿Quién o por quién nosotros fuimos justificados? Justificados quiere decir que nosotros, aun cuando cometemos nuestros delitos y pecados, por causa de Cristo Dios nos ve ya como justos, no porque nosotros seamos justos, Dios nos ve porque Cristo ya pagó por esa justicia, ya pagó la deuda que nosotros teníamos. Todo lo que va a hacer el apóstol Pablo es decirnos cuáles son los beneficios de haber sido justificado, cosa que los destinatarios de la carta seguramente ya estaban esperando con muchas ansias, así como nosotros esperamos también con esas ansias saber cuáles son esos beneficios. Dice el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra pues, donde dice justificados pues, nos conecta con todo lo anterior que ha venido diciendo Pablo. Cuando dice justificados pues, es como si Pablo nos estuviera diciendo, en virtud de todo lo anterior, y puesto que ya hemos sido justificados,
por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos paz para con Dios. Ese es el primer beneficio que vamos a ver. Son 3 los beneficios que vamos a ver como resultado de la justificación, y este es el primero de ellos: la paz para con Dios. Tener paz para con Dios significa que antes de venir a Cristo, las personas estaban en guerra con Dios. Eso es tener paz. El tener paz en este momento, por haber sido justificados, tener paz para con Dios, significa que anterior a esto, la gente estaba en guerra en contra de Dios. Y esta guerra se daba porque cuando pecamos, no solo estamos desobedeciendo la ley de Dios, sino que al hacerlo de manera consciente y deliberada, lo que estamos dando a entender es que nosotros tenemos derecho a hacerlo. Cuando nosotros pecamos en contra de Dios, es como si lo estuviera diciendo: Dios no tiene nada que hacer conmigo, yo tengo derecho a vivir mi vida como mucha gente dice, y por lo tanto la vivo como yo quiero. Esa es la manera en que estamos nosotros en guerra con Dios, porque nos estamos rebelando a la autoridad que Dios tiene como el soberano del mundo, soberano del universo. A Dios todo le pertenece. Por lo tanto, cuando alguien se rebela en contra de Dios, cuando alguien hace pecado, lo que está haciendo es rebelándose en contra del Creador y del dueño del universo. Y en un lugar no puede haber dos, vamos a decir, dos soberanos que ejerzan un gobierno. Y aquí nosotros parece, cuando estamos fuera de Cristo, parece que nosotros somos los soberanos de nuestra propia vida, y nosotros decimos: para mí no existe Dios. Yo hago lo que yo quiero, y eso es cuando nosotros estamos enemistados con Dios. Y dice la Escritura que Dios está enojado, enemistado contra el impío todos los días. Salmo 7:11 nos habla y nos dice que Dios está airado con el impío todos los días. Así que no hay nada con que Dios ama al pecador, Dios te ama tal como eres. No, la Escritura nos dice que Dios está airado con el pecador todos los días. El apóstol Pablo ya nos dijo que la ira de Dios también está sobre aquellos malvados que detienen con injusticia la verdad. Así que cuando nosotros estamos, antes de venir a Cristo, nosotros estamos en guerra con Dios. Estamos en problemas. Hay una sentencia condenatoria sobre nosotros que no puede desaparecer simplemente porque nosotros queramos hacerlo. Nosotros no podemos quitarnos esa sentencia, esa culpa no nos la podemos quitar y tener paz con Dios. Eso no se puede. Tenemos que reconciliar, tenemos primeramente que ser reconciliados con Dios, como dice el versículo 10 y 11 del mismo capítulo, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, así que nosotros debemos primeramente ser reconciliados por medio del sacrificio expiatorio que hizo Cristo, para que volvamos nosotros a tener amistad hacia Dios, una amistad y tener paz para con Dios. Hay un engaño muy grande que se da en la mayoría de las personas que no son salvas, porque ellos se consideran que no son enemigas de Dios. Y se consideran así porque no tienen sentimientos de odio hacia Dios, no rechazan su palabra, incluso practican algún tipo de cristianismo, entre comillas. Sin embargo, en la vida espiritual nadie puede ser neutral. O estás con Dios o estás en contra de Dios. Así que una persona dentro de las personas que no han sido salvas, viven engañadas porque creen que simplemente por el hecho de no blasfemar el nombre de Dios o por el hecho de no rechazar el evangelio, no están en guerra con Dios, pero la Escritura nos habla de que o estamos con Dios o estamos en contra de Él. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 6 que no podemos servir a dos amos, porque aborreceremos a uno y amaremos a otro. Así que no se puede. O estás conmigo, dijo el Señor, o estás en contra mí. Romanos 8:7 dice que los designios de la carne
son enemistad en contra de Dios. Así que esto demuestra que aquellos que se deleitan en la carne están en guerra en contra de Dios, y mayormente a los que desprecian la sangre de Cristo. Un misionero, un explorador muy famoso del siglo XIX llamado David Livingstone, era un misionero al África. Él fue y llevó la palabra a las tribus zulus del sur del África. En cierta ocasión él mismo cuenta la anécdota, que en una ocasión, estando él habiendo llevado el evangelio a una tribu de los zulus, se retiró de ahí para llevar el evangelio a otro lugar, y cuando regresa inicialmente a donde había estado, resulta que el rey, que le habían hecho la guerra a ese rey, al rey que él ya había convertido, le habían hecho la guerra, y este rey no había respondido de manera bélica, aun cuando le habían raptado a su hijo. Entonces, cuando llega David Livingstone y le pregunta, le dice el jefe de la tribu, le dice: ¿cómo puedo yo estar en paz? No sé qué hacer, dice, pero ¿cómo puedo yo estar en paz con aquella tribu cuando tienen a mi hijo dañándolo? Un comentarista, utilizando esta anécdota, dice: si un jefe de una tribu tenía tanto dolor por lo que les habían hecho a su hijo, ¿cómo nuestro Señor, cómo Dios no va a tener dolor a aquellos que desprecian la sangre de su hijo? Y menciona Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de su gracia? Si usted, amigo que nos escucha, que nos ve, está siendo engañado y viviendo en una guerra con Dios, no desprecie la oportunidad de venir a Cristo. Se le está dando la oportunidad de estar en paz con Dios. No desprecie esa bendita oportunidad que se le ofrece. Ahora, la paz que Dios nos ofrece no es la paz como el mundo la da. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz del mundo, la paz que el mundo nos ofrece, es una paz subjetiva. Esto quiere decir que es una paz que se basa o está en base a nuestros sentimientos, cómo nosotros nos sentimos. Esa es la paz que el mundo da. Cómo nos sentimos de acuerdo a las situaciones en que estamos pasando. Si nosotros no tenemos problemas económicos, estamos en paz. Tenemos nuestras relaciones personales, vivimos una vida en paz. No tenemos nada que nos esté afectando, vivimos una vida en paz. Esa es una vida subjetiva, de acuerdo a nuestros sentimientos. Por el contrario, la paz que Dios nos da es una paz objetiva. Esta es una paz real, una paz que no varía de acuerdo a las circunstancias en las cuales nosotros estemos pasando. La paz de Dios está siempre con nosotros, aun cuando nos encontramos en problemas y tribulaciones. Esta es una paz que nuestra capacidad no nos da para entender por qué nosotros podemos estar tribulaciones y tener esa paz, ese gozo de lo que estamos nosotros pasando. Dice Filipenses 4, 6 y 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una situación personal que quizá ya les he contado es cuando mi padre falleció. Yo había estado inquieto porque él sentía yo que no había recibido a Cristo en su corazón, no había entregado su vida a Cristo.
Y durante su enfermedad íbamos nosotros y le compartíamos acerca del Evangelio. Y mi papá pues lo recibía, pero no entregaba su corazón a Cristo. Y fue unos momentos, unas horas antes de que él falleciera que yo entendí o yo sentí que mi padre se había entregado a Cristo. Así que toda la tribulación, toda la angustia que había pasado en ese momento se me quitó. Yo no entendía, como dice la Escritura, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no entendía cómo es que yo lo había querido mucho a mi papá y no entendía cómo no me dolía tanto lo que había pasado, sino que yo me sentía gozoso de saber que mi padre iba a estar en un mejor lugar. Lo que no tenía yo antes cuando no tenía la certeza de que él había conocido de Cristo. Así es de que la paz que Dios da es una paz que es real, una paz objetiva, que no va de acuerdo a nuestros sentimientos, sino va de acuerdo a lo que Dios nos da, nos entrega cuando nosotros estamos en enemistad con Él, los beneficios que nosotros estamos recibiendo. Esa es la paz de Dios y es el primer de los beneficios. Dice el versículo 2, dice, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El segundo beneficio que recibimos con motivo de haber sido justificados es que tenemos acceso a Dios. Esto en términos terrenales se puede ilustrar con aquella persona que tiene acceso directo a un rey o a un presidente. Este personaje, con ese acceso que le da directo al rey o al presidente, está protegido de toda influencia exterior y recibe los privilegios que esa condición le da. Es una persona privilegiada, tiene acceso al presidente directamente, lo que no se le puede dar a mucha gente. Ahora, Cristo nos da acceso a alguien mucho más grande, por supuesto, que es Dios. Y no solamente nos hizo estar en amistad con Él, sino que también podemos presentarnos en el momento que queramos y llevarle nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras aflicciones, sabiendo que Dios nos escucha. Cristo nos abrió ese acceso. Cristo rompió, dice la Escritura, que rasgó el velo de arriba abajo del lugar santísimo para que nosotros pudiéramos entrar a la bendita presencia del Señor. Cuando se terminó el tabernáculo en el Antiguo Testamento, cuando se termina el tabernáculo y más tarde cuando se termina el templo, solamente el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo. El templo era, vamos a imaginarlo como aquí, donde ese era el lugar santo, había una cortina, acá estaba el lugar santísimo. No es esto, no vayan a pensar que este lugar es santísimo, no. Pero estamos imaginándonos el templo. Y en ese lugar santísimo, únicamente el sumo sacerdote o el máximo sacerdote tenía autoridad o el privilegio de entrar una vez al año al lugar santísimo después de haber sido purificado. Y este sacerdote llevaba una vestimenta que traía colgadas campanitas. De tal manera, era tan santo ese lugar, de tal manera que el sacerdote entraba a hacer su sacrificio y si caminando, sonando las campanitas, era ¿para qué eran esas campanitas? Porque si dejaban de sonar las campanitas era que el sacerdote había muerto. Había caído muerto ante la presencia santa de Dios. Entonces, pues tenían que sacar. Pero como tampoco podían entrar, entraba con un lazo amarrado en el pie para que pudieran sacarlo. Esa es la santidad de Dios. Nadie puede tener acceso a la santidad de Dios. Al templo sí podían entrar, al lugar santísimo, otros sacerdotes. Los gentiles no podían únicamente al atrio del templo y los demás judíos también a ciertos lugares, pero el lugar santísimo únicamente podía entrar el sacerdote, el sumo sacerdote.
Sin embargo, nosotros podemos tener acceso a ese lugar santísimo cuando Cristo pagó por nosotros, se rasgó el velo del templo. Dice Mateo 27, 51, nos habla acerca y nos dice, Mateo 27, 51, dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Versículo 50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Cuando Cristo consuma su obra, nos da acceso a la entrada hacia la santidad de Dios. Así que nosotros podemos presentarnos en el momento que queramos ante la presencia de Dios, llevándole nuestras cargas, problemas, aflicciones, porque sabemos que Dios nos escucha. Ahora, en este versículo, la gracia a la que se refiere dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. En este versículo, la gracia no se refiere al favor que Dios da a sus criaturas en determinado momento, como por ejemplo, somos salvos por gracia. En ese momento Dios, por la gracia de Dios, somos salvos. La gracia aquí en este versículo se refiere a un estado permanente en el que el creyente se encuentra recibiendo abundantemente la gracia de Dios de manera constante. Pudiéramos decir que nosotros estamos viviendo en un estado permanente de gracia. Esa es la gracia a la que se refiere. Aquello que el Señor nos está proveyendo constantemente. En las doctrinas de la gracia, precisamente, el punto número 5 nos habla acerca de la perseverancia de los santos. A mí me gusta más decir la preservación de los santos, porque Dios es el que nos está preservando, no es la perseverancia de nosotros. Dios nos está preservando. Esa es la gracia. Esa es la verdadera gracia. Cómo Dios nos va protegiendo, nos va preservando constantemente. Y esto tiene que ver con que la salvación, una vez que nosotros la obtenemos, no la podemos perder. La salvación no se pierde, hermano. Una vez que Dios nos ha dado la salvación, Él mismo se encargará de preservarnos esa salvación. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perseverará hasta el día de Jesucristo. Ninguno se ha perdido, dijo el Señor. Ninguna de mis ovejas que el Señor me entregó, yo he perdido. ¿Por qué? Porque nosotros, al momento de recibir esa salvación, somos sellados con el Espíritu Santo y nadie nos puede separar del amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie, ni lo alto, ni lo bajo, ni tribulación. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Él nos guarda, Él guardará nuestra salvación. El tercer beneficio, ahí mismo el versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada en la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese es el tercer beneficio. El tercer beneficio es que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, es decir, nos alegramos, nos regocijamos en la esperanza de ver esa gloria. Y esta esperanza no es una esperanza de incertidumbre, como cuando decimos nosotros, pues yo tengo esperanza de que me ocurra esto, tengo esperanza de que suceda esto. No, la esperanza esta que se menciona aquí es una esperanza de tener la seguridad que va a ocurrir lo que nosotros estamos esperando. Es una esperanza certera, no tenemos ninguna duda de que la gloria de Dios se va a revelar a todos los creyentes cuando seamos glorificados en la presencia de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Y la gloria de Dios a la que se refiere Pablo es la máxima expresión de belleza de todos los atributos de Dios. Es algo incomprensible, algo que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos. Quizá podamos nosotros, por medio de la Escritura, tener algunos destellos de lo que es la gloria de Dios y de esa manera tener una capacidad de asombro, imaginarnos acaso cuál será la gloria de Dios. Dice el Salmo 19:1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declaran sabiduría. Quizá nosotros pudiéramos tener un vislumbre de la gloria de Dios cuando veamos el firmamento, pero lo veamos de una manera consciente de la grandeza de lo que es el universo creado por Dios. Isaías capítulo 6 también nos da algún vestigio, dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La santidad de Dios, o sea, el atributo de santo de Dios es el que se va a reflejar cuando nosotros veamos esa gloria. Apocalipsis 21-23 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. 22:5 de ahí mismo de Apocalipsis dice: no habría ahí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Eso es algo de lo que nosotros podemos esperar de la gloria de Dios, y es el beneficio que nosotros estamos recibiendo de que nosotros en algún momento veremos la gloria de Dios. Y es una esperanza real. No estamos con una esperanza de que a ver, no, el todo creyente debe de estar certeramente de que veremos la gloria de Dios. Versículo 3 dice: y no solo esto, del 3 al 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Para poder apreciar mayormente este versículo, que tiene una grandeza que muchas veces no lo podemos apreciar a simple vista, es necesario que veamos algunas definiciones del original. Les voy a dar algunas definiciones para poder entonces apreciar la grandeza de esto que Pablo nos está diciendo. La palabra tribulación dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Nos gloriamos quiere decir nos alegramos, nos gloriamos en las tribulaciones. La palabra tribulación viene de la palabra griega deslipsis, que quiere decir oprimir o presionar. Y esta palabra se usaba para definir cuando algunas frutas o la aceituna se exprimían de tal manera que le sacaban lo mejor, el néctar de esa fruta. Esa es la opresión, esa es la tribulación, para sacar lo mejor de ella. De esa manera, las tribulaciones en nosotros sacan lo mejor de nosotros. Una tribulación no es, Dios no las usa las tribulaciones para que nosotros estemos apesadumbrados, no, Dios usa las tribulaciones para extraer lo mejor de nosotros. Es por eso que se usan esas palabras, y quería que viéramos la definición. La palabra paciencia dice entonces: y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Estamos gozosos de que Dios nos esté oprimiendo. Dice: sabiendo que la tribulación produce paciencia. La palabra paciencia viene del griego hupomone, que significa resistir o aguantar con gozo. Y esta palabra se utilizaba para referirse a aquellos trabajos que llevaban, aquellas cargas que llevaban las personas en momentos muy difíciles, y sin embargo lo llevaban con gozo. Y no solamente llevaban sus cargas, sino que eran capaces de llevar las cargas de otras personas
en inclemencias del tiempo, lugares escabrosos, y todo lo llevaban con gozo. Esa es la paciencia, llevar cargas y llevarlas con gozo. Dice, sigue diciendo el versículo, y la paciencia prueba. La palabra prueba es la palabra griega dokime, y esto denota experiencia, confiabilidad y mérito. Era una palabra utilizada para referirse a aquellos soldados mejor calificados, fieles y confiables. Esa es la palabra prueba, la palabra que se utilizaron. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, dice, y la prueba esperanza. Como ya vimos, la palabra esperanza, la palabra griega es elpis, que significa esperar algo con anhelo, con confianza, sin dudarlo y con gozo. Esa es la esperanza. Esa es la definición de las palabras. Así que si tomamos el significado original de cada palabra, podemos concluir que lo que Pablo les está diciendo era esto. Y vamos a verlo de acuerdo a las palabras, como Pablo les está diciendo de la siguiente manera. Dice, además de que estamos contentos porque tenemos la certeza de que veremos la gloria de Dios, también nos alegramos cuando somos oprimidos para extraernos lo mejor de nosotros y aguantamos con gozo nuestras cargas y las de los demás, puesto que esto nos hace ser confiables para esperar certeramente y con anhelo la gloria de Dios. De lo cual, como dice el versículo, no nos avergonzamos, porque Dios ha derramado por medio de su Espíritu Santo su amor en nuestros corazones. Esto es lo que Pablo les está diciendo en esta parte de la carta. Nosotros debemos de estar gozosos siempre en nuestras tribulaciones, porque Dios está buscando extraer lo mejor de nosotros. Debemos sobrellevar nuestras cargas, porque es la manera en que nosotros también esperamos la gloriosa presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, ¿tiene usted la paz con Dios? ¿Realmente usted siente tranquilo cuando los problemas lo están aquejando? ¿O su paz está basada cuando usted únicamente siente tranquilidad, cuando todo está en paz, cuando no hay problemas, cuando le va bien en su trabajo, cuando su vida personal va caminando bien, o cuando está completamente sano? ¿O realmente tiene la paz con Dios, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos anima, aquella gracia en la cual nosotros siempre estamos manteniéndonos firmes, perseverando, soportando todas las cargas en las cuales nosotros hemos sido puestos? ¿Cuál es la paz que usted tiene, hermano? ¿Tiene la paz con Dios o tiene la paz del mundo? Y si usted aún no ha entregado, no sabe lo que es recibir esa paz, yo lo invito a que usted se acerque a Cristo, vaya a Cristo en arrepentimiento y en fe, para que pueda entonces recibir aquella justificación que Cristo pagó por usted, por sus pecados en la cruz del Calvario. Y de esa manera vuelva a haber una amistad con Dios, aquella amistad que se rompió por causa del pecado, que vuelva entonces a restaurarse aquella amistad, que vuelva a haber una reconciliación entre usted y Dios, para que pueda tener la paz de Él. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor. Te damos gracias porque cuando fuimos justificados, no fue por nuestras obras, no fue por nuestra voluntad, sino únicamente porque a ti te plació habernos elegido desde antes de la fundación del mundo para recibir la vida eterna. Tampoco viste en nosotros ningún mérito y fue únicamente por los méritos de Cristo, por haber vivido una vida perfecta y haber muerto en la cruz, por lo cual nosotros somos justificados. Nos ves tú justos y
Aquellos pecados pasados, tú los has perdonado y aún los presentes, Señor, tú perdonas porque tenemos un intercesor ante ti que lleva nuestras cargas. Danos tu paz, Señor, esa paz que necesitamos para que nosotros podamos vivir aún con gozo en momentos en que parece que las tribulaciones nos agobian. Gracias, Señor, por esta palabra tuya, que podamos recibirla y de esa manera glorificar tu bendito nombre. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro glorioso y bendito Salvador Jesucristo.